¿Qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la meditación matinal destinada para el día de hoy. Mario Torres les saluda con gusto y como título propongo, estoy contigo para librarte. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Tomado este versículo bíblico de la profecía atribuida a Jeremías, estoy contigo para librarte, una sentencia atribuida a Dios a través de Yermeyahú Naví, Jeremías el profeta. Si nos ponemos en el contexto histórico-social, cuando se dijo esto, la época atribulada en la que vivió el profeta Jeremías, otro profeta de la denuncia, el pueblo sucumbía y estaba a punto, más bien, de sucumbir de manera definitiva ante el embate babilónico. Y nuevamente, este profeta trata de sacudir al pueblo, la conciencia del pueblo y el pueblo en general, desde el gobernante, más bien la clase gobernante, hasta la clase más modesta, hacerlos ver primero su error, el distanciarse de su Dios. ¿Cómo hicieron ese distanciamiento? Pues a través de su comportamiento, no fue a través de otra cosa, su comportamiento. Se habla mucho del adulterio espiritual en que cayó Israel durante toda su historia, es parte del problema. Pero también, y muy importante, el comportamiento, la ética que tuvo este pueblo, insisto, de sus gobernantes, con el mal ejemplo, y de ahí para abajo. El mismo profeta muchas veces lo dijo. El Señor Dios no le gustan sus rituales. El mismo Jeremías veía que la gente confiaba en el ritual de ir al templo. Consideraban el templo, evidentemente, era el centro, no nada más teológico, sino era el centro social, político y lamentablemente económico de Israel. Y digo lamentablemente económico porque eso fue empezando a sobresalir más que lo demás. De hecho, el templo o la justificación de ese templo tenía que ser el centro de su fe, de su nacionalismo, y fue perdiendo ese sentido para convertirse prácticamente en una bolsa de valores. Y eso es donde empezó la denuncia de varios profetas, como Isaías, en este caso Jeremías, y hasta llegar al propio Jesús. El templo, o como le decían, porque ni siquiera le decían ellos, a los mismos judíos, le decían templo, le decían el Bet Amitage, es decir, la gran casa. Era la solemnidad tan grande que le tenían que no me querían mencionar su nombre. Y ahí es donde viene la denuncia de los profetas y en particular también de Jeremías. Piensan que con su ritual y con acudir al templo se sienten protegidos, se sienten que ya cumplieron moral y religiosamente con su Dios y con la sociedad, pues estaban totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque su comportamiento afuera del templo y en los días ordinarios era de lo más ruin y más bajo. El mismo profeta lo denunciaba. En la semana roban, saquean, adulteran, matan, para después venir al templo y decir, no, pues ya me limpié de mi mal y de mi pecado. Era la invitación a la reflexión que hacía Jeremías, más bien la sacudida de conciencias. Ante el embate babilónico, evidentemente, el pueblo empieza a tener miedo y los propios gobernantes también. ¿Qué va a pasar? Pues lo que históricamente pasó. Aquí lo que es importante, en medio del asunto, es que les pedía confianza en su Dios. La guerra estaba a la orden del día, por un motivo o por otro. Lo que tenían que hacer simplemente era confiar en el Señor su Dios, a pesar de su comportamiento, a pesar de su traición espiritual, por decirlo así, hacia su propio Dios. Él les permaneció fiel y estuvo con Dios a su lado. La derrota ante los babilónicos fue una lección, sí, y es una lección para todos. Ante los embates de la vida, tengamos nosotros, reflexionemos si nuestra ética, nuestro comportamiento es el adecuado para tener todavía la paz interior de decirle al Señor Dios, protégeme, ayúdame ante tal circunstancia. Esa sería la reflexión del día de hoy. Ver nuestro comportamiento hacia con los demás, ya sea conmigo mismo y hacia mi entorno. ¿Es el adecuado? Tan adecuado es que puedo acercarme al Señor mío y decirle, ayúdame y protégeme. Esa sería la reflexión para el día de hoy. Concluyamos orando. Señor Dios, haz que tus victorias también sean de nosotros. Sabemos que tú peleas de nuestro lado y por lo cual no debemos temer nada. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, que así sea. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, que pasen un excelente y bendecido día. Muchas gracias.